Es un hecho que los FPV son una de las cosas que más les interesa a las personas que quieren iniciarse dentro del mundo de los drones. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone, gracias a la empresa Banggood que nos ha prestado este sistema FPV que estáis viendo aquí, que hemos traído hoy, vamos a podernos enseñar una solución que está bastante bien de precio y no es porque me haya aquí juntado Banggood de dinero. Es más, os voy a decir un secreto, porque la cámara venga. No me han dado nada. En fin, el caso, bueno, me han dado el FPV, eso está claro. El caso es que os vamos a traer un sistema FPV que la verdad es que me ha sorprendido y en redes sociales, sobre todo en Facebook, me habéis visto que me ha sorprendido. Vamos a ver, os voy a contar un poquito cómo va el tema. Vamos a ver, quiero que la cámara venga para acá y vamos a enseñar cada una de las partes de este FPV, ¿vale? Lo primero que tenemos que fijarnos es en esta pantalla. Esta pantalla se puede ajustar bastante bien a mandos como pueden ser este o como pueden ser otros sistemas. ¿Qué ocurre? Que para poderlo grabar hoy, pues lo hemos puesto en un trípode, que personalmente a mí me gusta más volarlo en trípode, ponerla en un trípode. Pero bueno, esto ya es cuestión de gusto, lo hemos puesto en un trípode para que la cámara pueda estar grabando continuamente los diferentes modelos de drones que vamos a traer ahora con este FPV, porque lo interesante de todo es que hemos traído tres modelos de drones. Hemos traído el Syma X5C, que supuestamente es para el que está hecho, después hemos traído el JJRC H8C y hemos traído el Syma X8W. Como veis, son diferentes representaciones de diferentes gamas de drones, ¿no? Esto sería como el menos potente, después el X8C, que es un poquito más potente, y después el X8W, que ya es bastante potente, ¿vale? Pues bueno, vamos a probarlo en los tres. Hay que decir una cosa, que este FPV no importa, o sea, bueno, está en la cámara, ¿vale? Como estáis viendo, tiene un sistema de alimentación para poderla conectar a la propia alimentación del dron, pero nosotros hemos hecho, como tiene alimentación propia, la hemos traído cargadita de casa para que no afecte a la batería del dron y encima lo podemos poner en cualquier dron que queramos. E incluso, si sois un poco pervertidos, podéis poner la cámara individual en medio de algún sitio y después con esto, pues podéis verlo. Por favor, no hagáis guarreridas, ¿vale? Por favor, que nos conocemos, en fin. El sistema FPV va a 5,8 GHz, lo cual, ¿qué significa? Pues algo muy sencillo, que esta señal, a diferencia de la 2,4, llega bastante más lejos, ¿vale? Es más, ahora vamos a estar probando hasta dónde puede llegar y tal, pero incluso aquí, ¿vale? Si podemos echar un vistazo al sitio completo, incluso aquí no va a haber ningún problema en ir prácticamente a cualquier zona, porque es que el 5,8 GHz llega bastante lejos. Es más, va a llegar bastante más lejos que lo que puede llegar el dron, así que tampoco vamos a estar forzándolo demasiado. En unas pruebas que hemos estado haciendo, puede llegar incluso a los 100 metros, 150 metros, vamos, que es bastante amplio, sobre todo para este tipo de drones, ¿no? Así que nada, vamos a estar probando ahora mismo la de esto de 5,8 GHz con la camarita. Veis que aquí tiene aquí un sistema para poder ampliar la señal y nada, nos lanzamos ahora mismo a volarlo. Así que nada, un segundito que podamos preparar, vamos a cortar la cámara y ahora continuamos. Pues bueno, chicos, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a encender ya la pantalla, a ver cómo me las avío para poderla. Aquí veis el botón de on-off, ¿vale? Aquí vais a ver que parece que va a salir, bueno, normalmente cuando esto no está conectado, bueno, es que nosotros ya hemos conectado la cámara aquí, a ver si la cámara puede echar un vistazo, ¿vale? Aquí veis que hay un botón de on-off, ¿vale? Nosotros lo activamos y tal, aparecerá una lucecita por aquí y ya está. ¿Cómo lo hemos conectado? Con FISO. Sí, por favor, quiero que se me vea la cámara porque ya veo todos los críticos que va a ver todo el mundo. Vamos a probar tres drones a la vez. ¿Creéis que tengo tiempo? No me da tiempo, así que lo hemos puesto con FISO y te digo una cosa, está volando ya con FISO y esto es increíble, la calidad que se puede llegar a poner con FISO. Aquí, FISO del bueno, FISO del bueno. En fin, bueno, vamos a estar haciendo ya las primeras pruebas con la cámara, ¿vale? Estoy girándola ahora mismo. Os puedo asegurar, bueno, quiero que haya un plano más general para que se vea el dron y la cámara, el de esto y la cámara. Se está viendo más o menos, así que vais a ver que lo estoy moviendo para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Bueno, voy a aperrearlo un poco, ¿vale? Estáis viendo que prácticamente es en tiempo real, ¿no? Es en tiempo real. Ahora, como quiero que haya una prueba más eficaz, quiero que la cámara grabe al sistema FPV y yo ahora voy a grabar. Se me está viendo ahora mismo. Ahora mismo estáis viendo perfectamente qué tipo de sincronización tiene la cámara con esto, porque si veis que mi voz no está sincronizada con lo que estáis viendo ahora mismo, pues significa que hay ese pequeño delay. Ahora mismo, si me estáis viendo que estoy, por ejemplo, hablando un poquito más retrasado con lo de los labios, pues estáis viendo perfectamente cuál es el tipo de delay que hay. Como estáis viendo, es mínimo, y la verdad es que me ha sorprendido. Estoy hablando de una cámara de 40 euros, o sea, viene incluso con esto, o sea,
me parece increíble. Y este Delay, lo único, bueno, ya podemos ya mirar que esto va a ser un poco confuso para la gente. Esto no va a cambiar demasiado cuando estemos volando lo más lejos y tal. Lo que sí ocurre es que va a haber más interferencias, o sea, van a aparecer ahí como si fueran las antiguas teles analógicas, ¿no? Que iban con la neblina y tal, aparecerá neblina, aparecerán rayas, que ha perdido la información y tal, pero la fluidez y bueno, el delay que hay entre esto y lo otro, pues no va a haber grandes problemas. Sinceramente me ha sorprendido mucho, pero como una imagen vale mil palabras, vamos a ver ya. El sistema FPV, lo que quiero deciros es que funciona muy bien, ¿vale? Ahí yo creo que es perfecto para iniciarlo. La pregunta es, ¿a qué se lo podéis conectar? Esto se ha vendido como el del Syma X5C. Aquí tenemos un Syma X5C. ¿Podrá volarlo? A mí me gustan más los hechos, así que nada, nos vamos a lanzar directamente a conectar el Syma X5C. Bien, he hecho algo que no se debería hacer nunca, ¿eh? He conectado primero el dron y después el mando. Pero bueno, si se hacen las cosas rápidas no pasa nada. Así que nada, nos vamos a poner por detrás del FPV. Estamos viendo ahí que ya está conectado, así que nada, la cámara ahora tiene que hacer una especie de algoritmo ultra extraño porque tiene que ir grabando esto. Y primero, bueno, primero quiero que grabe el dron, ¿vale? Parezco aquí Fran de la jungla cuando estaba duro. Por favor, graba eso. No, venga, vamos a ver si puede el dron con esto. Vamos a ponerlo a máximo gas. A que mire el dron. Está a máximo, ¿eh? ¿Vale? Puede para arriba. Le cuesta. Uy. Le cuesta reaccionar. Mira, por favor, que se grabe el dron, que está teniendo bastantes problemas para moverse. El FPV está yendo muy bien, ¿vale? O creéroslo. Pero estáis viendo que le está costando. Vamos a ponerlo en modo H, para que tenga más rapidez. Estáis viendo que le cuesta. Pero mira, pero la verdad es que sinceramente se está moviendo bastante bien. ¿Qué ocurre? A mí no me gusta volarlo en el Syma X5C, este tipo de FPV, porque creo que es forzarlo más de lo que puede este dron. Tengo que reconocer que mi dron ha tenido bastantes vuelos, está bastante cascado, como es lógico, sabéis que es un dron que me encanta y que lo vuelo bastante. Pero que, sinceramente, yo creo que este FPV no está del todo hecho para este Syma X5C, aunque lo hayan vendido así, ¿vale? Bueno, que la cámara por favor grabe al dron, ¿vale? Al dron, vale, vamos a ver, ahí lo tenemos, vamos a ponerlo ya en el suelo. Y yo creo que ha quedado bastante claro, ya, que el Syma X5C puede con este FPV, pero que no es del todo recomendable. Vosotros ya habéis visto cómo vuela, vosotros ya habéis visto que puede llegar bastante gas, pero vamos, el vuelo del dron está bastante mermado con este tipo de cámara. ¿Por qué? Porque pesa, ¿vale? Pesa. Así que nada, vamos a ir de todas maneras aquí en postproducción habremos puesto, porque ahora mismo no me acuerdo del gramaje que tiene la cámara, habremos puesto el gramaje que tiene la cámara y lo mejor que podéis hacer es coger algo del mismo gramaje, ponérselo a vuestro dron antes de comprarlo, que no os conocemos, lo ponéis y si veis que puede con ello, pues perfecto. Vosotros, yo lo que os recomiendo es que juguéis por vosotros mismos. Cada dron es un mundo, cada motor es un mundo, por lo tanto mejor comprobadlo. Así que nada, vamos a cortar ahora mismo el vídeo y nos vamos a ir directamente al JJRC H8C a ver cómo funciona, a ver cómo responde con esta cámara. Bueno chicos, me vais a tener que perdonar porque, bueno, estas son las cosas del directo, ¿no? Bueno, ¿qué directo? Si estoy montándolo ahora mismo. Hola Rafa del futuro. El caso es que, bueno, íbamos a probarlo con el JJRC H8C, pero bueno, vamos a ver cómo funciona este JJRC H8C. Así que nada, lo voy a poner entre cristales porque seguramente será mucho más seguro. Estoy seguro. Así que nada, vamos a ver cómo puede cargar con la cámara. Vale. Corto. Pero, como muchos vosotros sabéis, y aquí ya lo dejamos confirmado, el JJRC H8C, bueno, de esta manera, esta polémica ha venido con este dron, pero todos los drones le ocurre. Es que los motores se van rápido, bueno, un poquito bastante rápido, ¿no? Un motor, vamos, no son, en fin, tiene unos problemas con los rodamientos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que bueno, me ha durado bastante tiempo, así que no le veo grandes problemas, pero el caso es que no voy a poder hacer la prueba con el JJRC H8C, que me parecía que era el justo término intermedio entre el Syma X5C y el X8W, así que perdonadme. De todas maneras, os voy a decir mis experiencias mientras que he estado haciendo las pruebas. Este dron, la verdad es que le va bastante bien, no tiene ningún problema. Que ocurre que como todos los drones de este calibre, pues se nota que le pesa. Pero ¿qué pasa? Que vais a poder hacer vosotros vuestras propias piruetas, no vais a tener
grandes problemas. No es como el Sigma X5C que parecía que estaba costándole la vida, sino que a este va sin ningún tipo de esfuerzo. Se nota que va más lento, se nota que tiene ciertos problemas, pero yo creo que este es el dron ideal de gama baja, de la gama más baja ideal para poder llevar este sistema FPV. Así que nada, vamos a cortar. Perdonadme por los problemas del directo, pero bueno, nos hemos venido aquí a las 8 de la mañana y se ve que el mundo no ha querido recompensarnos por, ya sabéis, el que se levanta temprano. Ya me acuerdo de los refranes. En fin, la cámara tampoco se acuerda del refrán, ¿no? Bueno, perfecto. El caso es que vamos a pasar del JJRCH8C, perdonadme, os quedáis más o menos con las experiencias que os he comentado y vamos a ir directamente al Sigma X8W. Bueno chicos, volvemos aquí, estamos aquí ahora con el Sigma X8W, ¿vale? Por favor, detalle de calidad del fiso, ¿vale? También llamado celo, que parece que también la cámara nos ha dado ese detalle de calidad para que comentemos, porque acaso en algunas partes de bueno, en España se llama Fiso, aunque es una marca, pero en algunas partes de Latinoamérica estoy seguro de que no se va a llamar así. Así que nada, bueno, recordaros, estamos con el Sigma X8W, perdonadme de nuevo por los problemas que he tenido con el JJRCH8C, cosas que pasan. Y nada, aquí no vamos a ver problemas, pero bueno, a ver que lo podamos grabar el dron como vuela, ¿vale? Y que veáis que, este ni siquiera se escama nada, ¿vale? Este le da igual todo, señores. Como veis, bueno, no creo que haya falta mucha historia, ¿no? O sea, ni se escama, no estoy a todo gas, porque si le doy a todo gas, bueno, pues se va a otro lado del mundo, señores, no hay ningún problema. Vamos a hacer ya detalles de calidad con el dron. Vamos a ponerlo bastante lejos, ¿vale? Quiero que la cámara se fije en el FPV, ¿vale? En la pantallita, y vamos a llevarlo bastante lejos para que se vea más o menos. Estamos volándolo un poquito rápido, ¿vale? Estáis viendo ahora mismo que está habiendo ciertos momentos en los que hay pérdida de señal, etcétera, etcétera, pero bueno, la pérdida de señal no es toda la señal, sino que alguna fragmento de las imágenes, parpadea, lo normal de estas cosas, sobre todo cuando cuestan tan baratas, ¿vale? Vamos a aterrizarlo bastante lejos, ¿vale? Y ahora vamos a estar haciendo pruebas. Vamos a ver, estaremos a unos cuantos metros podría estar, a unos 50 metros del dron, sí, perfectamente. Podemos estar a unos 50 metros, ¿vale? No es que lo haya aterrizado con la mejor calidad del mundo, ¿vale? Tenemos aquí ahora mismo, a ver si se me puede ver un momento, porque soy muy ególatra y hay que verme, ¿no, señores? Vale, vamos a ver. Quiero que veáis ahora mismo cómo se está viendo la cámara, ¿vale? Estamos a unos 50 metros, ¿vale? Podría aguantar perfectamente a unos, como he dicho, según las circunstancias hemos podido grabarlo incluso a 90 metros, incluso un poquito más. Lo que ocurre es que, no, por favor, que estaba viendo unos problemas que me interesan mucho que se vean, ¿vale? Estáis viendo los cortes de señal, estáis viendo tal. Esto ocurre algunas veces, esto también es según el entorno, pero bueno, estamos viendo, y es lo que quería dejaros claro, que a 50 metros es prácticamente perfecto. Y yo creo que también para lo que va a ver es buenísimo. A 90 metros se puede volar, también puede, según las circunstancias, a 100 metros también, a 150 metros es más complicado, pero sí es verdad que podemos tener ciertas referencias. Así que nada, ahora mismo vamos a mover un poquito el dron. Vamos a moverlo para arriba, voy a decir que lo estoy moviendo para arriba y veréis cómo se está viendo en la pantalla. Así que nada, lo vais a ver ahora mismo. Le doy para arriba, veis que no hay prácticamente retraso, ¿vale? Y veis también que a medida que empiezo, no lo estoy acercando, lo estoy subiendo para arriba. A medida que lo estoy subiendo para arriba me estoy alejando más, me estoy alejando más, me estoy alejando más. Veis que la señal va mejor, ¿por qué? Porque al estar en el suelo estaba dando interferencias, ¿vale? Porque había más cosas por delante. He dicho, el 5.8, el 5.8 GHz es bastante quisquilloso cuando hay algo por delante, ¿vale? Pero vuelvo a decir, este funciona bastante bien. Ahora mismo estaremos a bueno, esto ya lo estoy haciendo a ojo, no soy una especie de regla humana, pero más o menos podríamos decir que estamos a unos 75 metros, no llega a los 100, ¿vale? Pero bueno, estáis viendo que, bueno, para que veáis la referencia, ¿vale? Así que nada, bueno, vamos a ver cómo se está viendo por el FPV. Se está viendo bastante bien, bueno, es que ya los colores, a ver si la cámara puede enfocar el FPV. Estáis viendo que los colores hasta son bastante vivos. Personalmente yo estoy muy contento y te digo, os digo una cosa, la grabación, o sea, el FPV con este dron, bueno, vamos a aterrizarlo, que siempre queda bien. Miren, lo voy a poner entre hojas para que sea mucho más espectacular. Miren, entre hojas. Es que me gusta ser espectacular. Bueno, estáis viendo
que este FPV es bastante bueno, es un dron, digo, es un FPV increíble, sobre todo por 40 pavos. Por supuesto que hay FPVs más caros, hay FPVs mejores, pero yo creo que si lo que queréis es iniciaros, drones como el JJRC-H8C, aunque ya sabéis los problemas que ocurre, pero eso con todos los drones chinos, ¿vale? Eso no se escapa a ninguno. Eso sí, este se puede arreglar bastante poniendo unos rodamientos. Todavía no se los he puesto porque estoy haciendo análisis y entonces no puedo modificarlos, ¿no? También soy vaguete en modificar estos drones, eso es un hecho. Si la cámara me está mirando raro, ella lo sabe que soy un vago. Pero bueno, tranquilicémonos. Lo importante de todo esto es que a partir de drones como el JJRC-H8C, que son drones bastante potentes, bueno, si os compráis el Syma X8W, es que es una verdadera maravilla, no hay ningún problema, podéis volar perfectamente como si no tuvierais nada enganchado y el FPV se ve muy, pero que muy bien. Un FPV muy recomendable y nada, nos despedimos aquí en Mundo Drone, por supuesto darle las gracias a la empresa Banggood por habernos cedido este producto y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Drone y también esta mosca que se me está metiendo. ¡Chao!